Quisiera seguir en el tema que nosotros hemos empezado y hemos estado hablando de fundamentos. Acuérdense que estamos viendo los fundamentos porque es algo crucial, pudiéramos decir, en el sistema de valores, en el sistema de lo que nosotros creemos. Muchas veces decimos, yo soy cristiano. ¿Qué quiere decir eso? Algunos dicen, bueno, yo voy a la iglesia. ¿Y qué? El diablo también viene a la iglesia, no sé si lo han notado. ¿Lo han visto? Solo de ese lado, no. Pero piensen que muchas veces decimos eso y cuando, bueno, ¿y qué quiere decir eso? Y empiezan a hacernos preguntas y nos damos cuenta, ups, no tengo la solución. Ahora, lo que estamos haciendo no es para tener preguntas, pero es para que usted y yo repasemos y entendamos cuáles son los fundamentos de lo que creemos. Entonces, los primeros 3 domingos, bueno, hace tiempo atrás, estudiamos por 3 domingos consecutivos en cuanto a Dios. Y vimos quién es Dios y los diferentes atributos de Dios. Obviamente no fue un estudio súper profundo, pero espero que eso haya despertado el hambre en usted para que siga estudiando la palabra y se vaya a dar cuenta de quién es nuestro Dios. Y hace 2 domingos empezamos a hablar de Jesucristo. Y hablamos de que Jesús es ¿qué? El Hijo de Dios. Y luego vimos que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado por Dios. No por nadie más, sino que su propio Padre. Y hoy lo que queremos ver es que solo Jesús es el único que salva. Todas las religiones sobre la faz de la tierra le van a decir a usted qué hacer para obtener una salvación o para obtener algo. Porque eso es lo que las religiones enseñan. Y a veces quieren clasificar al cristianismo, bueno, no a veces, siempre, dentro de religiones. Pero no somos parte de una religión, porque Cristo Jesús no es religión. El hombre es quien ha inventado lo que es la religión, porque Dios, en su gran amor y misericordia, diseñó el plan de Él para que usted y yo lleguemos a Él por medio de Cristo. Entonces la religión le dice a usted, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. En algunos casos, muchos, como sucede en la India y en otros países donde tienen cantidades de dioses, inclusive el ser humano mismo piensa que haciendo algo va a ser aceptado por su Dios. Pero nuestro Dios, ¿qué tiene que ser usted para ser aceptado por Él? Nada. Absolutamente nada. Llegas como estás y como eres, hablando español o inglés o mudo, o si también habla francés. ¡Qué bendición! Pero a veces se nos olvida que Cristo es el único que nos puede otorgar esa salvación. Y eso es lo que queremos ver esta semana. En Mateo capítulo 1, un versículo que leemos mucho durante el tiempo de la Navidad. Mire lo que dice, capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Porque, dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién? Cristo Jesús. Él salvará. Y yo creo que a veces en la Navidad olvidamos en ese tiempo de celebración, en ese tiempo en que ponemos al niño Jesús en el pesebre y todo eso, pensamos en ¿qué? Regalos. Cuando se nos olvida por qué fue lo que vino. Y ese bebé ya no es más bebé. Hace más de 2000 años que dejó de ser bebé. Pero el hombre, al crecer y recibir el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, entonces ¿qué va a recibir? Perdón de sus pecados. Y como resultado, pasar a la eternidad con Dios. Entonces, lo primero que creo que nos toca ver en todo esto es que si Jesucristo es el único que puede salvarnos, tenemos que pensar, ¿salvarnos de qué? Y es de la condición del pecado. Porque lo primero que tenemos que ver es que la condición del ser humano, hombre, mujer, es que está perdido en los pecados. Y claro, la pregunta es, okay, ¿qué son los pecados? Y nos gusta enumerar, ¿verdad? Algunos tenemos una lista de los peores pecados, de los más o menos y de los pecaditos pequeñitos. Bueno, no vamos a hablar de eso. Lo que sí vamos a hablar es que el hombre, quiero que vean en el libro de Isaías, un versículo, hay muchos en la palabra de Dios, pero aquí en el libro de Isaías capítulo 59, el pecado lo que ha hecho es una separación, porque la condición del hombre es que el pecado lo ha separado de Dios.
Y él dice aquí en el capítulo 59 de Isaías, versículo 1, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Él está dispuesto, Él siempre está abierto, Él quiere siempre recibirnos. Pero dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, lo que ha hecho la división entre Dios y nosotros es el pecado. Ningún ser humano, nadie es el pecado. Y vamos a ver más adelante cómo este nos ha constituido enemigos de Dios. Pero dice, el pecado entre vosotros y Dios, dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Yo creo que a veces minimizamos el aspecto de lo que es el pecado. Y no quiero esta mañana, ¿verdad?, que salgamos todos de aquí y dicen, ay, yo soy un pecador, qué barbaridad. Me recordaron eso. Porque ahora, si estás en Cristo, eres redimido. Y vamos a ver eso. Ese no es el asunto, pero el asunto a veces es que queremos propagar un Cristo que el pecado no tiene que ver nada. Ámale y tú puedes ser salvo. Un momentito. ¿Por qué vino Él? ¿Qué vino a hacer? Y por eso es importante entender que la condición del hombre sin Cristo es en pecado. Está en pecado. La condición del hombre entonces requería algo para poder un día heredar y estar en la eternidad con el Dios del universo. Entonces, si el hombre está en pecado y eso es lo que nos separa de Dios, ¿qué podemos hacer? Nosotros, nada. Y esa es la belleza. Pero las religiones, ¿qué te dicen? Bueno, tiene que hacer esto, luego tiene que hacer este otro. Y parece que pasan el resto de todas sus vidas haciendo un montón de sacrificios y esperando que un día, tal vez, ese Dios va a tener compasión de ellos. Lo triste es que ese Dios no existe. Porque el único Dios, como vimos al principio de este estudio de los fundamentos, hay un solo Dios. Y ese Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. El hombre sin Cristo está completamente perdido y sin esperanza en este mundo. Ahora, eso suena muy negativo, pero es la realidad. Ahora, ustedes y yo, si no creemos esto, usted no se va a preocupar por la gente que no conoce a Cristo. Y usted va a asumir que un día le va a ver en el cielo. Y no es así. Entonces, cuando yo me doy cuenta que por el pecado las personas sin Cristo están perdidas, ¿qué me hace a mí? Animarme a quizás ser más activo en lo que es comunicar el Evangelio de Cristo a otros. Empezando por los que están más cerca a mí. A veces son los que menos quieren oír. Está bien, no los fuerce. Si le dice, cállese, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Callarse. Y mostrar a Cristo a través de su propia vida. No se preocupe. Pero solo Cristo podía entonces hacer esa remisión, hacer el hecho de que entre Cristo y Dios había entonces una manera en que nosotros podemos estar en la eternidad. Por eso Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. No dice religión, no dice un líder, no dice una persona buena, dice Cristo. Y Él es el único que puede. Y yo creo que a veces a nosotros como cristianos se nos olvida esto. Porque Él es el único que, mire lo que dice Hebreos 9, versículo 22. Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre, ¿qué? No se hace remisión, no hay perdón. Entonces, toda la enseñanza del Antiguo Testamento en cuanto a estos animales siendo sacrificados y presentar la sangre por el perdón de pecados, era un cuadro de lo que Jesucristo iba a venir a hacer aquí a la tierra. Entonces, Cristo hizo posible que ahora yo pueda ser salvo de toda condenación. Y vamos a ver 4 cosas que el Señor hace cuando Cristo paga ese precio, cuando Él hace lo que Dios. Ahora, quiero que piensen en esto. Dios, ya vimos cuánto nos ama, ya vimos que Dios es perfecto, vimos que en Él no puede haber pecado y por lo tanto,
Ahora soy su enemigo, o éramos sus enemigos, porque el pecado lo hizo. Entonces, por eso Cristo es el único que puede remediar eso. Y lo primero que Cristo hace es que Él nos rescató. Él me rescató. Necesitamos ser rescatados del pecado. Y solo Jesús podía hacer esto. Solo Jesús tenía la autoridad, pero más que la autoridad, el poder para rescatarnos y ser ese pago. Ahora, Jesús, el Hijo de Dios, es el único. El enviado de Dios es el único. Y quiero enfatizar bastante esto porque a veces pensamos que hay otras maneras de ir al cielo. Decimos, hay personas con las cuales a veces hablamos, dicen, bueno, pero no solo ustedes tienen la manera de ir al cielo. Si yo voy a ir a San Luis, hay muchos caminos, ¿cierto? Pero esto no se trata de ir a San Luis. Esto se trata de pasar de su eternidad. Y Dios dice, solo hay una manera. Es única. Y no es nada difícil. ¿Sabe qué es lo difícil? Creer a Dios. Eso es lo difícil. Porque nos quieren enseñar un montón de cosas. Ay, no, pero si usted es buena gente, si usted no le hace mal a nadie, si es buen vecino, buena vecina, buen hijo, buena madre, buen esposo, nos vemos en el cielo. No, lo siento mucho. Lo siento mucho. Alguien dijo una vez, el cielo está lleno de gente mala. Y el infierno quizás mucha gente buena. Sí, porque el asunto no es ser bueno o malo o feo. O fea, ¿verdad? Pero no es el hecho. Es si yo acepto lo que Cristo hizo. Y no es difícil, pero a veces se complican muchos. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y note lo que dice luego, y para dar su vida en rescate por muchos. Y quiero que vean el énfasis aquí. Su vida en rescate. Él dio su vida en rescate. ¿Qué es esto de rescate? La idea bíblica en el asunto de rescate es volver a comprar. Vamos a suponer que usted se meten a su casa y le roban ese televisor que usted acaba de comprar para ver los partidos o para ver las novelas, ¿verdad? Y tiene ese televisor que, bueno, algunos dirían, con el sudor de mi frente lo compré, ¿verdad? Y 2 años o 3 años en deuda. Pero ahí tiene su televisor, ¿ok? Se meten a robar y cuando usted llega a la casa, ya no pudo ver la novela, pero a lo menos va a tener que verla en el celular, ¿verdad? Y ya no pudo ver su novelita, ya no pudo ver su juego. ¿Qué es lo que haría usted en primer lugar? Pues llamar a la policía, quizás, ¿verdad? Y al seguro, pues, ¿verdad? Y todo eso para ver si le reemplazan, ojalá por uno mejor y todas esas cosas. Y resulta que un día usted está yendo en estos lugares, ¿verdad? A flea markets que se llaman, ¿verdad? En donde usted va porque quiere ir a comprar algunas cosas baratas, ¿verdad? Quiere encontrar algo y ve su televisor. ¡Wow! Primero seguro le va a dar un ataque, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y quizás lo que usted va a hacer es reclamarlo, porque es suyo. Pero la persona que lo está vendiendo, a lo mejor no fue el que se metió a robar su casa, a lo mejor sí, no sabemos. Pero a lo mejor lo compró de otro, qué sé yo. La cosa es que ahí está y usted está completamente segura de que es el suyo. Pero no hay manera de probarlo. Pero usted lo quiere. ¿Usted sabe lo que va a hacer usted? Lo va a comprar otra vez. ¿Sabe lo que está diciendo? Sí, posiblemente más barato, ¿verdad? Si hubiera esperado no tenerlo, luego comprarlo ahí, pero el asunto es, usted está volviéndolo a pagar. Eso es lo que quiere decir rescate en la Biblia. Cuando Dios dice que Él rescata, es porque vuelve a comprarte, por así decirlo. ¿Por qué? Porque cuando el pecado entró al mundo, el hombre fue separado de Dios. Se constituyó enemigo de Dios, fue separado de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Pudiéramos decir, Satanás robó a Dios. Y dice, ¿cómo es posible que Dios permita que les roben? Bueno, Dios es Dios, Dios es soberano.
Y muchas cosas de las que ustedes y yo hacemos, las hacemos por decisión propia. Y el hombre decidió pecar contra Dios y ser separado de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos va a rescatar. Ese es nuestro Dios. Ninguno de los dioses de los cuales podemos hablar y conocer y estudiar y lo que fuera, ninguno de los dioses hace eso. Todos los dioses que usted puede encontrar, que los hombres fabrican, es qué es lo que puedo yo hacer para que este Dios me acepte. Pero Dios perdió a su hijo, perdió a Adán y Eva, y por ende a todos nosotros. ¿Y qué es lo que Él hace? Pobrecitos. No, nos compra de regreso. ¿Se da usted cuenta lo que es nuestro Dios? Primera de Timoteo, Pablo le dice a este joven pastor en el capítulo 2, Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¡Wow! Y no por unos cuantos, sino por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces dice, se dio en rescate, te compró de regreso. En primera de Pedro, Pedro escribe en la primera carta, capítulo 1, versículo 18, miren lo que les escribe a los hermanos, sabiendo que fuisteis rescatados. Ahora, esto es muy importante porque está hablando a cristianos. Y esto de que estamos viendo los fundamentos es casualmente esto. ¿Sabemos nosotros que fuimos rescatados? ¿O hasta ahora lo estoy oyendo? Ahora, no está mal si hasta ahora lo está oyendo. ¡Qué bueno! Amén. Pero ¿qué si ya lo has oído y como que no te ha entrado o como que no te acordabas? Tú fuiste rescatado. En el primer servicio pregunté a algunos si alguna vez habían sido rescatados, por ejemplo, de que se estuviera ahogando. Y había una persona. ¿Alguien aquí ha sido rescatado? Porque si no lo hubieran rescatado, hoy estaría, casi se ahoga. ¡Wow! ¡Wow! Solo mujeres. ¿Qué pasó con los? ¿Ningún varón? Al fin ya se dio uno ahí que dice, ok, yo también. Yo no sé, pero he oído que el casi ahogarse es lo más horrible. ¿Es cierto eso? Cuando se está uno ahogando. Por eso yo le tengo mucho respeto al mar. Cuando yo me meto al mar y veo que viene una ola, yo me quedo quedito y que me revuelque todo lo que quiera. Ni me pongo a pelear, porque si no me va a ir muy mal a mí, ¿verdad? Y hasta ahora, gracias a Dios, he salido victorioso. Una que otra vez me he pegado un susto que no puedo tocar el fondo. Entonces, esa sensación de rescate, eso es lo que el Señor hace. Y quizás muchos de nosotros a veces no percibimos esto porque no vimos de qué fui rescatado. Pero la realidad es que fuiste rescatado de una condenación eterna. Y Pedro está diciendo, ustedes saben que fueron rescatados. Eso es lo que les está diciendo acá. Y no solo esto, note lo que dice, de vuestra vana manera de vivir. Y esto es lo que hace Dios. Cuando nos rescata también a una nueva vida. A una nueva vida. Y qué hermoso es eso. Contaba yo a los hermanos en el primer servicio de una de las grandes tentaciones que he tenido en mi vida, es que yo conocí a Cristo antes de los 6 años de edad. Entonces, quizás algunos nos llaman, ¿verdad? Dice, este ha estado todo el tiempo en la iglesia y hasta usan una expresión un poquito fuerte, la voy a decir, rata de iglesia, dicen, ¿verdad? O sea, que uno está ahí, que supuestamente sabe todo y que... Pero ¿sabe cuál es una de las bendiciones? Que yo no conocía el mundo. Pero yo fui tentado mucho en que oía testimonios como este. Bueno, yo fui una gran prostituta y todo. El Señor me cambió y ahora soy nueva. ¡Wow! Yo era un borracho. ¡Qué bueno que hacía esto! Y ahora el Señor me rescató. Y yo decía, ¿y yo? ¿Qué testimonio tengo? ¿Verdad? Y después oías de este que hacía esto y le pegaba a la señora y ahora ella le pega. No, ahora, ¿verdad? Ahora él también convertido, ella también, en los cambios hermosos que Dios hace en la vida. Y yo decía, ¿y yo? Y yo llegué a pensar, a lo mejor me voy al mundo, me meto en lo que todo pueda y después vengo y puedo decir, el Señor me rescató. Porque no es cierto, hermanos, que hay una trampa
en pensar que estos que llevaron una vida horrible y el Señor los cambió, y yo que... Y comentando yo esto con una hermana que ahora está en los cielos, le decía esa tentación y me dice, un momentito, dice, tú tienes uno de los mejores testimonios. Ahora, no para poner sobre otros, no. Porque no solo Dios te rescató, te dio vida ahora, pero te rescató de una mala manera de vivir. Y por la primera vez, porque óigame, mis compañeros se burlaban de mí, este santulón, este que se cree, no conoce nada, este es un bruto, mira, no entiende lo que es la vida. Y a veces tenían toda la razón, porque estaban hablando de las cosas que hacían y yo, ¿qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Oh, wow, ¿qué es eso? Y aprendí a no volver a, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios hace, te cambia completamente. Y Pedro les está recordando a estos hermanos, no solo Dios nos rescata de la condenación del pecado, sino que nos rescata a una nueva manera de vivir, nos saca de una manera vana de vivir. Y por eso esto es tan importante, porque eso es uno de los mayores impactos que va a causar en el mundo cuando la gente ve el cambio diferente que vivimos en Cristo Jesús. No religiosos, porque eso es facilísimo. El religioso lo único que tiene que hacer es venir a la iglesia y poner carita de santo. Dios me lo bendiga. Y tener la Biblia o el teléfono, según que está viendo Facebook, pero ¿qué estás viendo? La Biblia, ¿verdad? Todas esas cosas. Y eso es fácil pero ¿sabe lo que va a causar el impacto? Cuando ven a Cristo en nosotros. Jesús es el único que me podía rescatar de mi condición de pecado. Pablo escribe a los hermanos de Gálatas y les dice en el capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, porque la ley lo que hizo fue enseñar lo mal que era y dirigirnos a Cristo. Entonces, lo primero que Dios hace, me rescata, pero ¿sabe qué hace también? Él paga el precio de mi pecado, porque el pecado demanda un precio. El pecado tenía que ser pagado. Y Dios había demandado un sacrificio perfecto para expiar, para pagar ese pecado. Jesús entonces llega a ser la propiciación, o sea, el pago del pecado. Esa es la otra cosa que hace, porque usted y yo no podíamos hacer nada. Las religiones te dicen, haz esto, haz el otro, y haz aquí, y haz allá, y empiezas a sentirte bien porque estás haciendo cosas para el beneficio de que vas a obtener algo un día. Pero Cristo ya lo hizo. Ya Él pagó el precio del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación, como pago por medio de la fe en su sangre. Si no había ningún otro precio que se pudiera pagar para yo poder tener ese pago por mis pecados. Porque si bien es cierto, yo merecía pagar por ellos que con mi propia vida, pero ahí se acababa todo. ¿Mas en Cristo? No, Él está pagando el precio. En Juan capítulo 1, versículo 29, dice Jesús, Juan está hablando, y miren lo que él dice acerca del Señor Jesucristo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero. ¿Qué hace ese Cordero? ¿Qué? Quita. ¿Por qué lo quita? Vamos a ver que Él lo asume. Y esa es una de las grandes bendiciones que puedo ver yo en Cristo, que es una de las grandes bases de nuestro cristianismo, entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque no estamos siguiendo una religión, hermanos. Yo sé que la gente nos dice y nos pregunta, ¿de qué religión es usted? ¿Y cuál es su respuesta? Algunos dicen cristiano. Y recuerdo recuerdo cuando yo trabajaba en la compañía Volkswagen en Costa Rica, yo era el gerente de crédito, estaba conversando con el gerente de ventas y entonces estamos teniendo un almuerzo y empiezo a testificarle y hablarle y entonces le estoy hablando y simplemente le estoy explicando, ¿verdad? El hecho de que es tan sencillo. Me dice, no, eso no puede ser tan sencillo, tan fácil. Pues es lo que Cristo hizo, es lo que Cristo hizo, por eso yo soy cristiano. Y me dice él, yo también soy cristiano, ni que fuera animal, así me dijo. O sea, él asoció que todos los seres humanos somos cristianos porque no somos animales.
Pero ese no es el punto, y ese es el gran error que muchos tienen, porque dicen, creo en Dios. Pero aquí, creo en Dios, pero siguen haciendo lo que les venga en gana. En realidad eso no es creer en Dios. Es como decir, yo sé que hay un Dios. Un tío mío, en paz descanse, tuvo la osadía de decir, yo lo único que necesito unos poquitos minutos antes de morirme para arreglar todo, cuentas con Dios y todo, y punto. Dios le dio casi 2 meses en un hospital sin poder hablar. Ahora, espero que haya escuchado, bueno, yo sé que escuchó porque mi mamá, su hermana, mi madre y yo nos sentamos varias veces al lado de su cama y mi mamá no lo dejó en paz, ¿verdad? Porque ahora él no podía hablar. Cuando mi mamá le decía antes, él siempre le decía muchas cosas, se burlaba mucho de Cristo. Nunca había escuchado a un hombre profesional, millonario, y cómo se burlaba de mi Dios. Yo espero que en esos 2 meses de haber escuchado, ojalá se arrepintiera y espero verle en el cielo. No sé hasta que llegue yo allá. Pero tantos tienen la osadía de burlarse de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. No aceptan su pago. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2 dice, y Él es la propiciación de nuestros pecados. Nadie más. Él es el único, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿No le hace a usted, no le motiva esto hablar a otros de Cristo? ¿No le motiva a usted a decirles a ellos que Cristo ha pagado el precio del pecado por ellos también? No solo por nosotros, porque a veces nos ven y nos dicen, ustedes los cristianitos, ya les lavaron el cerebro. Y yo digo, gracias a Dios que me lo lavaron bien, porque ahora tengo la verdad. Pero no se trata de eso, se trata del hecho de aceptar de que Él es el pago, Él es la propiciación, nada más, no hay otra forma. El hombre ha tratado de crear otras formas. Él trajo la solución a nuestro pecado. ¿Quién? Dios. Dios lo hizo. En Hebreos capítulo 2, versículo 17, por lo cual dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, o sea, pagar los pecados del pueblo. ¿Se da cuenta que dice que tenía que ser uno semejante? Jesús, el Hijo de Dios, vimos que Él fue hombre y fue Dios. El único, Él vino con un plan específico, a pagar algo que solo Él podía pagar, porque es el Hijo de Dios. Y que yo puedo obtener esa bendición simplemente aceptando eso que Él hizo. Cristo es la expiación, Cristo es el pago por nuestros pecados, nada más. Usted no puede venir y sentarse en Pórtico y entonces ahora ser el mejor voluntario de Pórtico y decir, tengo el cielo ganado. No, porque tal vez el café entra al cielo y usted no. Ese no es el punto. Pero a veces pensamos en hacer muchas cosas buenas para obtener algo. Si yo hago cosas buenas porque es el resultado de Cristo en mí, no para obtener algo de Él que ya Él hizo en la cruz del Calvario. Pero no solo Él es mi expiación, no solo Él me rescató, pero mire, ¿saben lo que Él hizo? Me reconcilió. Hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo en la cruz. Cuando el pecado entró al mundo, creó una enemistad entre Dios y los hombres. Recuerden, Dios es un Dios santo que no admite el pecado delante de su presencia. Pero gracias a Dios que Dios no se quedó ahí, sino que de su propia iniciativa, ¿qué hace Dios? Envía a su Hijo. No esperó que nosotros saliéramos con un plan, ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos entonces a arreglar este problema? No, Él toma la iniciativa. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 en el versículo 10. Mire lo que dice aquí. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, ¿cómo? Por la muerte de su Hijo. Mucho
Mas, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pero dice, fuimos reconciliados. ¿Por medio de qué? ¿De lo que yo hice? Del hecho de que ya no falto a Grace, güey. No, güey, ya no falto a Grace, güey. ¿Verdad? Hay que hacerlo todo en verso. Y de entonces puedo obtener la reconciliación. No. Ahora voy a ser un buen amigo de Dios. Voy a ofrendar más. Voy a ir más a menudo. Y cuando piden voluntarios para esto o lo otro, voy a apuntarme. Y de pronto yo me siento ya porque empiezo a hacer cosas. Esa es nuestra naturaleza. Por eso tanta gente sigue otros dioses. Porque eso es lo que esos dioses dicen que tienen que hacer. ¿Y saben lo triste? Los que conocemos al único Dios, no lo estamos comunicando. ¿Y qué pasa entonces? Más y más siguen a estos dioses, porque hay millones de dioses. Es triste, pero es una realidad. Pero dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. De Él, de Dios, vino la idea de reconciliarnos. Las relaciones interpersonales en nosotros, los seres humanos, son difíciles. ¿Cierto? ¿Cuál fue la última vez que estaba bien enojado con alguien? Y no por un día, 2 días, 3 días, 4 días, una semana. Y hasta usted llega a sentirse orgulloso, orgullosa, de que no le voy a hablar. Ya llevo una semana. ¿Y qué va a pasar para que haya una reconciliación? Uno de los dos tiene que tomar la iniciativa, ¿verdad? Sí, eso fue lo que hizo Dios. Él toma la iniciativa, Él no se espera por nosotros. ¡Qué amor de Dios! Él tomó la iniciativa, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. Mire lo que dice, claritamente, ¿verdad? Como alguien dije por ahí, no más claro no canta un gallo. Pero 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces, Él tomó la iniciativa, nos reconcilia. Ya no es enemigo nuestro, ya no soy su enemigo, nos reconcilia. Y no solo esto, y esto es increíble porque dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces no solo me reconcilia, sino que ahora me hace agente de la reconciliación. Entonces tú y yo nos toca llevar ese mensaje a otros para que sepan que Dios quiere reconciliarse con ellos. Por eso dice, nos dio. No dice, ¿quieres hacerlo? No, tienes que hacerlo. ¡Wow! Y no solo esto, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Mire lo que dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Él quiere reconciliarse. Él dice, en Cristo lo pueden hacer. Ah, pero es que yo no merezco. Si usted supiera todo lo que yo he hecho, si le contara, ni me cuente. No hay necesidad porque lo del pasado ya el Señor, si viniste a Él, Él lo limpió. Somos nosotros los que a veces queremos sacar esa basura, ¿verdad? Y especialmente cuando nos enojamos con alguien y me dice algo y no te acuerdas. El 15 de abril a las 3 de la tarde de 1851. Claro que no me voy a acordar porque ni había nacido, pero somos tan... ¿Y el Señor hace eso con nosotros? No. No. Porque Él dice, se reconcilia. Él quiere ser mi amigo. Nos hizo amigos en Efesios. Sí, ya no somos enemigos. Ya no somos enemigos. Ahora somos padre e hijo. Qué hermoso, ¿no? Padre e hijo. Él es mi padre. En Efesios 2, versículo 16 dice, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos. Un solo cuerpo. Note lo que sigue, matando en ella las enemistades. ¿Saben qué es lo que más tristeza? Hablando con un amigo mío ayer, en una boda, hablábamos de cuánta división existe entre las iglesias, entre creyentes. Hasta llegamos al punto de ser enemigos. Y todo porque quizás hacemos cosas
diferentes. Tenemos algunas creencias diferentes, pero no los fundamentos, porque el Evangelio es el mismo. Qué triste. Y eso es ganancia para el diablo, porque Él mató todo eso y nos reconcilió. Le escribe a los hermanos de Colosas en el capítulo 1, versículo 20, por medio de Él reconciliar. Y otra vez, consigo todas las cosas. ¡Wow! ¿Notan la iniciativa de mi Dios? Manda a su Hijo para que Él sea el reconciliador. Ahora yo puedo decir, yo estoy en paz con Dios. Esa expresión a veces la usamos para aquellos que están como listos de dejar este mundo. ¿Estás en paz con Dios? ¿Arreglaste ya todo? Yo no necesito esperar que me voy a morir. Ya estoy en paz con Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero a veces usted no duerme tranquilo por algo que usted hizo o lo que fuere. Óyeme, ¿estás en paz con Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Confiesa, arregla y sigue adelante. Pero el enemigo quiere decir, no. ¿Qué hiciste eso? ¡Qué bárbaro! Semejante. ¡Wow! Eso no hace un cristiano. Y hay hermanitos, ¿verdad?, que nos ayudan con eso. ¿Qué va, hermano? Eso. ¡Ay! Yo que usted, ¿verdad? ¿Se nos olvida lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? La otra cosa que el Señor hace es que Él es mi sustituto. Me rescata, paga el precio, me reconcilia con Él. ¿Y sabe qué? Él es mi sustituto, porque quien debía morir en la cruz del Calvario era yo. Y pagar por mi propio pecado. Pero ahí se moría todo. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Ocupa ese lugar. Él toma el lugar en el libro de Isaías, porque Él tomó mi lugar por mi pecado. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros, todos, nos descarriamos como ovejas. Cada cual, dice, se apartó por su camino. Por eso hay tanta religión. Cada quien dice, no, ustedes los cristianos, no. Uno puede llegar de cualquier manera a Dios, dicen. El asunto es creer en Dios. Y yo les digo, ¿sabe qué? Tiene razón. Usted puede llegar por cualquier camino. Pero en ese día del juicio, usted va a estar enfrente de Dios. Y si tomó el camino equivocado y no aceptó lo que Cristo hizo, será condenado. Sí, vas a llegar a Dios, pero para un juicio de condenación. Si no acepto lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Todos nosotros, dice, más Jehová. ¿Qué hizo Jehová? Cargó el pecado de todos nosotros. ¿Se da usted cuenta de lo que Cristo está haciendo? Él está llevando el pecado que yo debía haber llevado. Yo debía haber muerto por mis propios pecados. Pero Dios, en su infinito amor, puso un sustituto. Marco Castro, tú no tienes que morir. Mi hijo lo va a hacer. ¿Cuántas veces hemos despreciado eso? ¿Cuántas veces menospreciamos lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Pedro escribe, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y sabemos que el que murió en el madero, dice la Biblia, es maldito. Y Él llevó ese pecado por usted y por mí. ¿Se da usted cuenta el tremendo precio que pagó? Para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia. Más adelante, en 1 Pedro capítulo 3, porque esta sustitución solo fue necesaria una sola vez. Yo no tengo que estar crucificando a Cristo. A veces lo triste de la celebración de la Semana Santa es que muchos pasan otra vez por todo, ¿verdad? Y creen, ya Él murió una sola vez. Ya no está en esa cruz. Y Pedro les recuerda a los hermanos y les dice en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Me encanta eso porque yo me imagino como que me agarró, ¿verdad? Y me llevó a Dios. Una sola vez. No tiene que estarlo haciendo cada año, cada rato, que peco, que volví a pecar y otra vez. No, una sola vez lo hizo, para siempre. ¡Qué bendición! Él puso
Él puso mi pecado en su Hijo. Por eso en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 leemos, al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué hizo? Lo hizo pecado. Puso toda esa suciedad, todo ese pecado en mi Cristo, en Él, lo puso en Él. Y miren lo que sigue diciendo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ese es el Cristo que creemos, ese es el Cristo que nosotros conocemos, el que pagó el precio, el que ocupó mi lugar, el que me rescató, el que me reconcilió. Entonces no hay razón alguna de que yo piense que mi Dios que no es alcanzable. Dios, grande, misericordioso, que no podía permitir el pecado en su presencia, pone la solución y envía a su Hijo para que si yo acepto eso que Él hizo, me constituya en su amigo, permito que me rescate, o ha ocupado mi lugar. ¿Esa es la condición tuya? ¿O eres un religioso? Eso es lo que Cristo hizo y eso es lo que has aceptado. Mira lo que dice Pablo a los hermanos de Roma, capítulo 4, versículo 7. Bienaventurados, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hermanos, es para que siempre andemos con una sonrisa de oreja a oreja. Eso es la salvación que tenemos. Aún más, Pablo les dice a los hermanos de Roma en el capítulo 8, en el versículo 1, ¿qué les dice? ¿Están condenados? No, ¿qué dice? Ahora pues, ¿qué? ¿Cuánta? Ninguna condenación. ¿Por qué piensas? ¿Por qué piensas a veces? Es que no sé, ¿verdad? Eso es lo que el diablo quiere que tú pienses. Que estás acabado, que lo que hiciste, ya está, hasta ahí llegaste, se te acabó tu vida. No. ¿Saben qué es eso muchas veces? Menospreciar lo que Cristo hizo. No creer lo que Cristo hizo. Por eso el asunto no es lo que hago o no hago que me lleva al infierno, es el rechazo de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Él es tu Cristo o no? Inclinemos nuestros rostros, oremos a Dios en un minuto nada más. Y yo quisiera retarle, yo no sé si hay alguna persona aquí que es, yo no conozco a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo no he aceptado eso que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿No crees que es tiempo? Y sin pensar y sin obligar, te quiero animar. ¿Hay alguna persona aquí que dice, yo no conozco a Cristo? Si es tu caso, quisiera que puedas levantar tu mano. ¿Alguien se va a acercar? Va a abrir la palabra de Dios y ayudarte a que aprendas, a que llegues a ser de ese Cristo que te quiere rescatar, que fue su sustituto, que paga por tu pecado, que te quiere reconciliar con Él. Y tu vida cambia por completo. Alguien aquí dice, yo no tengo esa relación. Puede levantar su mano y alguien va a hablar con usted. ¿Alguien? Hermano, hermana, como hijo de Dios, como hija de Dios, qué importante es recordar esto que hizo Cristo en la cruz. Ora a Dios que no se te olvide y ojalá lo transmitas a otros. Padre, gracias, oh Dios, por lo que has hecho. Sinceramente, oh Dios, creo que con mucha frecuencia olvidamos o damos por sentado o hasta despreciamos por nuestra propia conducta la obra maravillosa que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Dios, gracias por tu amor, porque en ese amor y misericordia has provisto esa manera para que hoy yo pueda gozar por completo de una salvación, de una nueva manera de vivir, de una vida eterna. Gracias
En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.